Yo no debí abrir ese libro. Lo sé ahora, mientras escribo esto con manos que ya no siento mías, mientras escucho el viento golpear contra las ventanas de esta casa que ya no reconozco como hogar. Fue hace 3 semanas, o tal vez 3 meses, el tiempo aquí se estira como cera derretida. Cuando encontré el manuscrito detrás de la pared falsa del sótano, no tenía portada, no tenía autor, solo páginas amarillentas, manchadas con algo oscuro que olía a herrumbre y a tierra mojada. Pensé que era tinta vieja. Ahora sé que era sangre mezclada con ceniza, y yo, ignorante, curioso, sediento de misterio, abrí la primera página y leí las primeras líneas como quien respira por primera vez después de ahogarse. El libro no hablaba del pasado, hablaba de hoy. Hablaba de la señora Castillo y su costumbre de rezar frente al espejo a las 3 de la madrugada. Hablaba del viejo Mendoza y su miedo a quedarse solo en la tienda después del crepúsculo. Hablaba de mí, de mi nombre, de mi llegada al pueblo, de cómo dormía con la ventana entreabierta porque el silencio me asfixiaba. Y entonces entendí que ese libro no era un registro, era una profecía, o peor, una invocación. Cada palabra que leía se volvía real 2 días después. Cada página era una llave oxidada girando en una cerradura que nunca debió abrirse. Al principio negué lo evidente. Me dije que eran coincidencias, que mi mente estaba cansada, que la soledad del valle me estaba enfermando. Pero entonces el libro describió el accidente del niño Romero. 3 líneas exactas sobre cómo caería de su bicicleta frente a la capilla, y yo lo vi suceder al día siguiente, con la misma rodilla rota, el mismo grito ahogado, la misma mirada perdida de su madre. Y supe que había despertado algo que llevaba más de un siglo dormido bajo las piedras de este pueblo olvidado. Ahora los vecinos me miran diferente, no con odio, con reconocimiento, como si me hubieran estado esperando, como si yo fuera el último eslabón de una cadena que ellos nunca dejaron de sostener. Algunos sonríen cuando paso, otros bajan la mirada y murmuran palabras en un idioma que no debería existir. Y todas las noches, desde que leí la página 47, escucho pasos alrededor de mi casa. Pasos descalzos, pasos lentos, pasos que se detienen frente a mi puerta y esperan. Todavía tengo el libro. Está aquí sobre la mesa, abierto en la página 63. No me atrevo a leerla, pero tampoco puedo dejarlo, porque sé, con una certeza que me quema por dentro, que si no termino de leerlo, el pueblo no terminará conmigo, y si lo termino, entonces yo también recordaré quién fui antes de ser Esteban, antes de olvidar, antes de nacer. Antes de continuar, dime en los comentarios desde dónde estás viendo este relato. Algunos lugares guardan secretos, y quizá donde tú vives también hubo una historia así. Escribe tu país y tu ciudad abajo. Quiero saber desde qué rincón del mundo estás escuchando estas voces olvidadas. Llegué a este pueblo sin nombre, o con un nombre que nadie pronuncia completo, en abril de este año. Buscaba silencio, buscaba distancia, buscaba un lugar donde el ruido de la ciudad no pudiera alcanzarme, donde pudiera escribir mi tesis sobre arquitectura colonial sin interrupciones. La casa estaba barata, demasiado barata. Una construcción de piedra y madera en las afueras del valle, rodeada de campos que nunca parecían crecer del todo, con una capilla abandonada visible desde mi ventana trasera. El agente inmobiliario me dijo que era una joya histórica. No me dijo que había estado vacía durante 40 años. Los primeros días fueron tranquilos, casi hermosos. Me dediqué a limpiar, a organizar mis libros, a instalar mi escritorio frente a la ventana donde entraba la luz del atardecer. El pueblo estaba a 20 minutos caminando por un sendero de tierra. No había más de 300 habitantes. Todos se conocían. Todos parecían vivir bajo las mismas reglas invisibles. Saludar con una inclinación de cabeza, no hacer preguntas, regresar a casa antes del anochecer. Yo asentía. Yo obedecía sin entender por qué. Fue durante la 3ª semana cuando empecé a notar los detalles. La señora Castillo siempre llevaba un rosario enrollado en la muñeca izquierda, pero nunca entraba a la iglesia del pueblo. El viejo Mendoza cerraba su tienda exactamente a las 6 de la tarde.
sin importar si había clientes o no, y se iba caminando rápido hacia su casa sin mirar atrás. Los niños no jugaban en la plaza después de las 5, y nadie, absolutamente nadie, mencionaba la capilla abandonada que se veía desde mi ventana. Pregunté una vez, en la tienda mientras compraba velas y café. Le pregunté al viejo Mendoza si sabía algo sobre la capilla. Él dejó de respirar por un segundo, luego sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos, y me dijo, «No es una capilla, joven, es un recordatorio». No dijo de qué, y yo no insistí porque algo en su voz me advirtió que había límites que no debía cruzar, pero yo crucé. Cuando encontré el libro, crucé sin saberlo. Fue un sábado por la tarde. Estaba revisando el sótano, buscando herramientas para reparar una ventana rota, cuando noté que una de las paredes sonaba hueca al golpearla. Quité los tablones con cuidado. Detrás había un pequeño espacio, no más grande que un nicho, y dentro, envuelto en tela negra, estaba el manuscrito. No había polvo. Como si alguien lo hubiera dejado ahí ayer. Como si alguien supiera que yo llegaría. Lo abrí esa misma noche, a la luz de una vela, porque la electricidad fallaba cada vez que el viento soplaba fuerte, y leí la primera entrada. Estaba fechada en 1883. Decía, «El forastero llegará en primavera. Traerá consigo la curiosidad y el olvido. No sabrá que ya estuvo aquí, no sabrá que todos estuvimos aquí, pero cuando lea estas palabras comenzará a recordar, y cuando recuerde, el pacto se cumplirá». Cerré el libro. Me reí nervioso. Pensé que era ficción. Pensé que era una broma macabra de algún escritor olvidado. Pero entonces seguí leyendo, y cada página era una ventana abierta hacia la vida de este pueblo, hacia sus secretos, hacia mí. Suscríbete para seguir escuchando estas voces de los que creyeron demasiado. Durante los primeros días después de encontrar el libro, intenté vivir como si nada hubiera cambiado. Me levantaba temprano, preparaba café, me sentaba frente a mi escritorio y fingía trabajar en mi tesis. Pero mis ojos siempre terminaban desviándose hacia el manuscrito, que ahora descansaba en un cajón cerrado con llave. Lo había guardado ahí como quien encierra un animal peligroso. Pero podía sentirlo, podía sentir su presencia incluso a través de la madera, como un latido sordo, como una respiración esperando. El pueblo seguía su ritmo, un ritmo que ahora me parecía demasiado preciso, demasiado ensayado. Cada mañana, la señora Castillo caminaba hasta la plaza central exactamente a las 7:30. Llevaba una canasta de mimbre cubierta con un paño blanco. Nunca vi lo que había dentro. Cada tarde, el viejo Mendoza barría la entrada de su tienda durante exactamente 15 minutos, siempre mirando hacia el oeste, hacia donde el sol se escondía detrás de las montañas. Y cada noche, las luces del pueblo se apagaban una por una, como velas sopladas por la misma boca invisible. Yo intentaba encajar. Compraba pan en la panadería sin nombre. Saludaba con la cabeza a los vecinos que encontraba en el camino. Evitaba hacer preguntas. Pero algo había cambiado desde que abrí el libro. Los vecinos me miraban diferente. No con desconfianza, con algo peor, con familiaridad. Como si me conocieran desde antes, como si hubiera estado aquí toda la vida. La rutina del pueblo era hipnótica. Había una precisión casi religiosa en cada movimiento, en cada gesto. Los niños caminaban en fila hacia la escuela, una casa de adobe al final del valle, sin correr, sin gritar, sin desviarse del camino. Las mujeres lavaban ropa en el río los martes y los jueves, siempre a la misma hora, siempre en el mismo orden. Los hombres trabajaban en silencio en los campos que nunca parecían dar frutos abundantes, pero tampoco morían del todo. Era como si el pueblo estuviera suspendido en un tiempo que no avanzaba ni retrocedía. Solo respiraba, lento, constante, esperando. Una mañana, mientras caminaba hacia el pueblo, la señora Castillo me detuvo. Me tomó del brazo con una mano sorprendentemente fuerte y me miró directo a los ojos. Sus pupilas eran demasiado oscuras, demasiado profundas. Me dijo, «Ya leíste el principio, ¿verdad?» No pregunté cómo lo sabía. Solo asentí. Ella sonrió.
una sonrisa triste, casi maternal, y susurró: «Entonces ya no puedes parar. Ninguno de nosotros pudo». Me soltó y siguió caminando, arrastrando su canasta por el camino de tierra. El polvo se levantaba con cada paso suyo, como pequeñas nubes de ceniza. Esa tarde, mientras compraba provisiones en la tienda del viejo Mendoza, noté algo extraño. Había un cuaderno abierto detrás del mostrador. Estaba lleno de nombres tachados, algunos con fechas al lado: 1847, 1869, 1883, 1975, y al final de la lista, sin tachar, estaba mi nombre: Esteban, con la fecha de mi llegada al pueblo, abril de este año. El viejo Mendoza se dio cuenta de que lo estaba mirando. Cerró el cuaderno con calma y me dijo: «Todos aparecemos en algún registro, joven. La pregunta es cuánto tiempo nos quedamos». Esa noche abrí el cajón, saqué el libro. Me dije que solo leería una página más, solo una, para entender, para confirmar que todo era coincidencia, que mi mente estaba jugándome trucos, que la soledad me estaba enfermando. Abrí en la página 15 y leí: «El forastero conocerá primero a la mujer del rosario. Ella le dirá la verdad sin decirla. Él no entenderá hasta que sea tarde, pero entenderá. Todos entienden cuando las palabras comienzan a doler». Sentí un frío que no venía del aire, venía de adentro, de un lugar que no sabía que existía en mí. Cerré el libro y lo guardé de nuevo. Pero esa noche no pude dormir. Escuché pasos alrededor de la casa, pasos lentos, pasos que se detenían frente a cada ventana, como si alguien estuviera verificando que yo siguiera ahí. Me asomé entre las cortinas. No vi a nadie, solo la capilla abandonada, iluminada por la luna, con su puerta entreabierta meciéndose con el viento. Los días siguientes fueron extraños. Empecé a notar cosas que antes no veía. Símbolos tallados en los marcos de las puertas, siempre los mismos. Círculos dentro de círculos, cruces invertidas, palabras en un idioma que no podía identificar. Las casas del pueblo tenían ventanas demasiado grandes y siempre estaban abiertas, incluso en las noches más frías, como si todos necesitaran ver hacia afuera, o como si algo necesitara ver hacia adentro. Empecé a seguir la rutina sin darme cuenta. Me despertaba a la misma hora que los demás. Caminaba al pueblo por el mismo sendero, compraba las mismas cosas, regresaba antes del anochecer, y cada noche, antes de dormir, abría el libro. Solo una página, nunca más, pero siempre una página más que la anterior. Era como una sed que no podía saciar, una necesidad que crecía con cada palabra leída. El viejo Mendoza me regaló un paquete de velas una tarde. No pedí nada. Él simplemente las dejó sobre el mostrador y me dijo: «Las vas a necesitar. Cuando llegues a la página 30, la electricidad dejará de funcionar». Me quedé paralizado. «¿Cómo sabe que estoy leyendo el libro?», pregunté. Él no respondió. Solo señaló hacia la ventana de su tienda, donde se veía la capilla a lo lejos. «Porque todos lo leímos», dijo, «y todos seguimos leyéndolo». Esa noche llegué a la página 30. El manuscrito describía mi casa, describía la disposición de los muebles, describía el lugar exacto donde había dejado mi taza de café esa mañana, y al final de la página, una frase: «Cuando la luz se apague, él verá por primera vez, no con los ojos del cuerpo, sino con los ojos de la fe, y entenderá que nunca se fue, solo olvidó cómo rezar». Las luces parpadearon. Una vez, 2 veces, luego se apagaron por completo. Encendí las velas que me había dado el viejo Mendoza. La casa se llenó de sombras danzantes, y en medio del silencio escuché una voz. No venía de afuera, venía del libro. Una voz que susurraba mi nombre, no el nombre que uso ahora, otro nombre, un nombre que no recordaba haber tenido. Me acerqué a la ventana. Afuera, bajo la luz de la luna, vi figuras caminando lentamente hacia mi casa. Eran los vecinos, todos ellos, la señora Castillo, el viejo Mendoza, los niños que nunca jugaban. Caminaban en fila, en silencio,
con las manos entrelazadas como en una procesión. Se detuvieron frente a mi puerta. No tocaron, solo esperaron, y yo supe, con una certeza que me quemaba el pecho, que estaban esperando que yo saliera, que me uniera, que recordara, pero todavía no recordaba, todavía no. Así que me quedé adentro, con el libro abierto, leyendo a la luz de las velas mientras afuera el pueblo entero rezaba en un idioma que mis labios conocían, pero mi mente había olvidado. Dejé de dormir bien después de aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía las figuras paradas frente a mi puerta. Veía sus siluetas recortadas contra la luna. Escuchaba sus rezos en ese idioma imposible que sonaba como piedras raspando contra piedras. Me despertaba sudando, con el corazón golpeándome el pecho, y lo primero que hacía era verificar que el libro seguía en su lugar. Siempre estaba ahí, abierto en la última página que había leído, aunque yo juraba haberlo cerrado antes de acostarme. El pueblo ya no me parecía pintoresco, me parecía vigilante. Cada ventana abierta era un ojo, cada puerta entreabierta era una boca esperando hablar. Caminaba por las calles y sentía el peso de las miradas, aunque nadie me miraba directamente. La señora Castillo seguía con su canasta. El viejo Mendoza seguía barriendo. Los niños seguían caminando en fila, pero ahora todos se movían como piezas de un mecanismo antiguo que había sido reactivado. Y yo era la llave que lo había puesto en marcha. Empecé a tener sueños extraños, sueños que no parecían sueños, sino recuerdos ajenos. Me veía a mí mismo en otra época, con otra ropa, caminando por el mismo pueblo pero más joven, más vivo, más lleno de casas y voces. Había una plaza donde ahora solo hay tierra, había una fuente donde ahora solo hay piedras rotas, y había gente, mucha gente, todos vestidos de negro, todos con los ojos cerrados, todos cantando, y yo estaba entre ellos. Yo también cantaba, yo también tenía los ojos cerrados, pero en el sueño sabía las palabras, sabía los gestos, sabía lo que vendría después. Me desperté una madrugada con el sabor de ceniza en la boca. Me levanté temblando y fui a la cocina a beber agua. Fue entonces cuando lo vi. Alguien había dejado algo frente a mi puerta, un pequeño paquete envuelto en tela negra. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro había una vela gruesa, sin marca, sin olor, y una nota escrita con tinta roja. Decía, para la página 47, la necesitarás cuando las otras se apaguen solas. No tenía firma, no tenía remitente, pero reconocí la caligrafía. Era la misma que estaba en el libro. Esa mañana decidí investigar. Ya no podía seguir fingiendo que nada pasaba. Ya no podía seguir leyendo el libro como si fuera un espectador pasivo. Necesitaba saber qué era ese manuscrito, quién lo había escrito y por qué yo lo había encontrado. Caminé hasta la biblioteca del pueblo, un edificio pequeño de adobe con estantes polvorientos y ventanas que nunca dejaban entrar suficiente luz. La bibliotecaria era una mujer anciana que nunca había visto antes. Tenía el cabello blanco recogido en un moño apretado y ojos que parecían no parpadear nunca. Le pregunté si tenía registros históricos del pueblo. Ella asintió lentamente y me guió hacia una sección al fondo, donde había cajas de madera llenas de documentos amarillentos. «¿Qué año busca?», preguntó con una voz que sonaba como hojas secas. 1883, respondí. Ella sonrió. Fue una sonrisa que me heló la sangre. «Ah, el año del despertar». No dijo nada más. Solo sacó una caja, la puso sobre la mesa y se alejó en silencio. Abrí la caja. Adentro había periódicos viejos, actas de defunción, fotografías borrosas. Pero lo que más me llamó la atención fue un diario personal. Estaba escrito por alguien llamado Padre Julián Ochoa. Era el sacerdote del pueblo en 1883. Leí con manos temblorosas. Mayo 15, 1883. La congregación ha crecido. Ya no vienen solo a misa. Vienen a confesarse de cosas que no deberían existir. Dicen que escuchan voces en los campos. Dicen que ven sombras que no proyectan cuerpos. Dicen que el libro ha regresado. Yo les digo que es el demonio.
pero en el fondo sé que es algo peor. Es la fe mal dirigida. Es la devoción transformada en hambre. Seguí leyendo, página tras página. El padre Ochoa describía cómo el pueblo había encontrado un manuscrito enterrado cerca de la capilla, cómo algunos comenzaron a leerlo en secreto, cómo empezaron a cambiar, a hablar en sueños, a caminar dormidos hacia la capilla, a realizar rituales que él no reconocía, y cómo, eventualmente, él también leyó el libro, y dejó de ser sacerdote, se convirtió en otra cosa. La última entrada del diario estaba fechada el 3 de junio de 1883. Ya no puedo detenerlo. El libro no es un texto, es una llave. Y nosotros somos las cerraduras. He leído hasta la página 60. Solo quedan 3 más. Cuando las lea, sabré lo que siempre supe. Que nunca fuimos un pueblo. Fuimos un ritual esperando completarse. Y el forastero que venga después de nosotros continuará lo que nosotros empezamos. Porque así está escrito, porque así debe ser. Cerré el diario. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. La bibliotecaria apareció detrás de mí como un fantasma. ¿Encontró lo que buscaba?, preguntó. Yo solo pude asentir. Ella puso una mano sobre mi hombro, una mano fría, huesuda, y susurró. Entonces ya sabe que no puede detenerse. El padre Julián tampoco pudo. Ninguno de nosotros pudo. Pero no tenga miedo. Cuando termine de leer, todo tendrá sentido, incluso el miedo. Salí de la biblioteca casi corriendo. El sol estaba alto, pero el aire era frío. Regresé a mi casa por el sendero de siempre, pero esta vez sentí que cada árbol, cada piedra, cada sombra me conocía, me estaban esperando, me estaban guiando, y yo, como un cordero, seguía adelante. Esa noche abrí el libro en la página 47, encendí la vela que me habían dejado en la puerta. Las otras velas se apagaron solas, una por una, como había predicho la nota. Solo quedó la nueva. Su luz era diferente, más intensa, más viva. Y bajo esa luz leí. El forastero aprenderá que el miedo y la fe son la misma cosa vista desde ángulos distintos. Aprenderá que el pueblo nunca murió. Solo esperó. Y aprenderá que él no llegó aquí por accidente. Llegó porque fue llamado. Porque su nombre estaba escrito aquí mucho antes de que naciera. Sentí algo rompiéndose dentro de mí. No era miedo. Era reconocimiento. Como cuando ves una fotografía vieja y de repente recuerdas un momento que creías olvidado. Miré por la ventana. Las figuras estaban ahí de nuevo, pero esta vez no estaban inmóviles, estaban arrodilladas, todas mirando hacia mi casa, todas rezando. Y yo, sin entender por qué, sentí el impulso de arrodillarme también. No me arrodillé esa noche. Resistí el impulso con todas mis fuerzas. Cerré las cortinas, apagué la vela y me encerré en mi habitación con el libro guardado bajo llave en el cajón. Pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las palabras de la página 47 flotando en la oscuridad. Su nombre estaba escrito aquí mucho antes de que naciera. ¿Cómo era posible? Yo nací a miles de kilómetros de este lugar. Mis padres nunca mencionaron este pueblo. Nunca tuve conexión alguna con este valle olvidado, y sin embargo el libro lo sabía. El libro me conocía mejor que yo mismo. Amanecí con fiebre, o al menos eso creí. Tenía la piel ardiendo, pero sentía frío hasta los huesos. Me miré al espejo del baño y casi no me reconocí. Mis ojos estaban hundidos. Mi piel estaba más pálida, y en mi muñeca izquierda, donde nunca había tenido ninguna marca, apareció algo. Una especie de símbolo grabado en la piel, como una cicatriz vieja. Un círculo dentro de otro círculo. El mismo símbolo que había visto tallado en las puertas del pueblo. Intenté salir de la casa, pero mis piernas no respondían. Era como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún rechazaba. Me senté en el suelo de la cocina, respirando con dificultad, y fue entonces cuando escuché el toque en la puerta. No era fuerte, era suave, casi reverente. 3 golpes. Pausa. 3 golpes más. Como un código. Me arrastré hasta la puerta
y la abrí apenas una rendija. Afuera estaba un hombre que no había visto antes. Era joven, tal vez de mi edad, vestido con ropa simple y oscura. Tenía el cabello largo recogido en una cola y ojos que parecían haber visto demasiado. Me miró con una expresión que no era ni amigable ni hostil. Era comprensiva. «Tú eres Esteban», dijo. No era una pregunta. Yo asentí. «Yo soy Matías. Llegué aquí hace 3 años. También encontré el libro. También pensé que podía parar». Hizo una pausa. «No puedes». Lo dejé entrar. No sé por qué. Tal vez porque era la primera persona en semanas que hablaba conmigo como si yo fuera real, como si no fuera parte de una representación ensayada. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Él miró el cajón donde yo guardaba el libro. Sonrió con tristeza. «¿En qué página vas?», preguntó. 47, respondí. Él asintió lentamente. Yo llegué a la 52. Luego intenté quemar el libro. No funcionó. Intenté tirarlo al río. Apareció de nuevo en mi casa al día siguiente. Intenté irme del pueblo. Mi auto no arrancó. Mis piernas no me llevaron más allá del sendero y entonces entendí. No podemos irnos hasta que terminemos de leer. «¿Y qué pasa cuando terminas de leer?», pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Matías desvió la mirada hacia la ventana, donde la capilla abandonada seguía visible en la distancia. «No lo sé. Nadie que haya terminado ha podido decírmelo, porque después de leer la última página, se convierten en parte del pueblo. Dejan de ser forasteros, se vuelven guardianes, o testigos, o víctimas, depende de cómo lo veas». Me contó su historia. Había llegado al pueblo buscando inspiración para una novela. Encontró el libro en el ático de la casa que alquiló. Al principio pensó que era material perfecto para su escritura. Luego se dio cuenta de que el libro lo estaba escribiendo a él. Cada página que leía se volvía parte de su realidad. Empezó a soñar con el pasado del pueblo. Empezó a reconocer rostros en fotografías antiguas. Empezó a hablar en sueños en ese idioma que nadie recuerda aprender. «Hay una razón por la que el libro aparece», dijo Matías, bajando la voz como si las paredes pudieran escuchar. «El pueblo necesita testigos. Necesita que alguien recuerde lo que pasó en 1883. Necesita que alguien complete el ciclo, y el libro elige a quién llamar. Siempre elige a los que tienen una cierta apertura, los que buscan algo más allá de lo visible, los que ya tienen grietas en su fe». «¿Qué pasó en 1883?», pregunté, aunque ya lo sabía en parte por el diario del padre Ochoa. Matías respiró hondo. «Hubo un ritual, no uno cristiano, algo más antiguo, algo que el pueblo practicaba en secreto desde antes de que llegaran los misioneros. Adoraban algo que vivía en la tierra, algo que les daba cosechas, salud, longevidad. Pero a cambio, pedía memoria. Pedía que el pueblo nunca olvidara el pacto. El libro era la forma de mantener viva esa memoria. Y cuando alguien nuevo lo lee, el ritual se reactiva, aunque sea solo un poco. Me mostró su muñeca. Tenía el mismo símbolo que yo, pero el suyo era más oscuro, más profundo, como si se hubiera quemado en la piel con hierro caliente. Cada página que lees, el símbolo crece. Cuando llegues a las 60, cubrirá todo tu brazo, y entonces sabrás quién eras antes de ser tú, porque todos los que leemos el libro ya estuvimos aquí antes, en otras vidas, en otros nombres, pero siempre en este pueblo. No quise creerle, pero mi cuerpo ya lo sabía, mis sueños ya lo sabían. Esa sensación de familiaridad que sentía al caminar por el pueblo no era coincidencia, era memoria. Memoria enterrada bajo capas de olvido, de reencarnaciones, de vidas vividas en otros tiempos, pero siempre atadas a este lugar. «¿Por qué me cuentas esto?», pregunté. Matías se levantó. «Porque esta noche hay un ritual. El pueblo lo hace cada vez que alguien llega a la página 47. Es una especie de bienvenida. Te invitarán a la capilla, y si vas verás cosas que no podrás olvidar, pero si no vas, ellos vendrán aquí, y te llevarán de todas formas.
Hizo una pausa en la puerta. Mi consejo, ve por tu propia voluntad. Es menos doloroso así. Y se fue. Me quedé solo temblando con el símbolo ardiendo en mi muñeca. Miré el reloj. Eran las 5 de la tarde. El sol comenzaba a ponerse. Y como un reloj interno que no sabía que tenía, supe que a medianoche comenzaría el ritual. Supe que debía estar ahí. Supe que no tenía opción. Abrí el cajón. Saqué el libro. Lo abrí en la página 48 y leí. El forastero asistirá al ritual de los olvidados. Verá los rostros de los que fueron y de los que serán. Verá su propio rostro entre ellos. Y comprenderá que el tiempo en este pueblo no es una línea, es un círculo. Y él ya recorrió este círculo antes, y lo recorrerá de nuevo, hasta que el pacto se cumpla, hasta que el último nombre sea pronunciado, hasta que la tierra deje de tener hambre. Cerré el libro, me puse de pie, me vestí de negro sin pensar por qué, y cuando el reloj marcó las 11 de la noche, salí de mi casa y caminé hacia la capilla. El pueblo entero ya estaba ahí, formando un círculo, esperándome. La capilla no estaba abandonada. Eso fue lo primero que entendí cuando crucé el umbral. Por fuera parecía en ruinas, paredes agrietadas, techo colapsado, ventanas rotas, pero por dentro estaba viva. Las velas ardían en cada rincón, cientos de ellas, miles tal vez. La cera había formado ríos blancos sobre el suelo de piedra. El aire olía a incienso, a tierra húmeda, a algo más antiguo que no tenía nombre. Y en el centro, donde debería haber un altar, había una mesa de madera oscura cubierta con un paño negro. Y sobre el paño, abierto en una página marcada con sangre seca, estaba el libro. Pero no era mi copia. Era el original. El pueblo entero estaba allí. La señora Castillo, el viejo Mendoza, los niños, las mujeres del río, los hombres de los campos, todos vestidos de negro, todos con los ojos cerrados, todos murmurando en ese idioma de piedras que ahora, de alguna forma, yo también entendía. No con la mente, con algo más profundo, con la parte de mí que había estado dormida y que el libro había despertado. Matías estaba junto a la mesa. Me hizo una señal para que me acercara. Caminé entre la multitud silenciosa. Nadie me detuvo. Nadie me miró. Pero todos sabían que yo estaba ahí. Lo sentía en la forma en que el murmullo se intensificaba con cada paso mío, como si mi presencia alimentara el ritual. Esto es lo que pasa cuando alguien llega a la página 47, dijo Matías en voz baja. El pueblo recuerda, y el recién llegado comienza a recordar también. Señaló el libro sobre la mesa. Ese es el manuscrito original. Fue escrito en 1847 por los fundadores del pueblo. Pero no fue escrito con tinta, fue escrito con sangre, ceniza y tierra. Cada palabra es un vínculo, cada página es una puerta, y cuando alguien lo lee, la puerta se abre. ¿Puerta hacia dónde? Pregunté, aunque mi voz sonaba extraña como si no fuera completamente mía. Matías me miró con esos ojos que habían visto demasiado. Hacia lo que vive bajo el pueblo, hacia lo que nos dio vida y nos pide memoria, hacia lo que somos cuando dejamos de fingir que somos otra cosa. Uno de los ancianos del pueblo, un hombre encorvado con barba blanca y manos temblorosas, se acercó a la mesa, levantó el libro con reverencia y comenzó a leer en voz alta, pero no leía en español. Leía en ese idioma antiguo, y mientras leía, el suelo de la capilla comenzó a vibrar. No era un temblor, era un latido, como si algo enorme y vivo estuviera respirando debajo de nosotros. Las palabras del anciano resonaban en mi pecho. Cada sílaba era un golpe. Y entonces, sin que nadie me lo pidiera, comencé a repetir lo que él decía. Las palabras salían de mi boca sin que yo las pensara. Como un rezo aprendido en la infancia que nunca olvidé, aunque no recordara haberlo aprendido. La señora Castillo abrió los ojos. Me miró directamente y dijo en español con una voz que sonaba a muchas voces a la vez: «Bienvenido de nuevo, Elías». Elías. Ese nombre me golpeó como un puño en el estómago. Yo no era Elías, yo era Esteban, pero en el momento en que ella lo dijo, algo dentro de mí se movió.
Un recuerdo, no mío, de otra vida, de otra época. Me vi a mí mismo, o a alguien con mi rostro, caminando por este mismo pueblo en 1883, vestido diferente, más joven, más delgado, con las manos manchadas de tierra, y llevaba algo, un libro, el mismo libro que ahora estaba sobre la mesa. No, susurré. Yo no soy Elías, yo soy Esteban. Pero mi voz no sonaba convencida. El viejo Mendoza se acercó, puso una mano sobre mi hombro. Elías fue quien trajo el libro de regreso en 1883. Fue quien lo encontró enterrado en el Campo Norte. Fue quien lo leyó hasta la última página. Y cuando lo hizo, entendió. Entendió que el pueblo nunca fue un pueblo. Fue un organismo. Y nosotros somos sus células, y el libro es su memoria. ¿Y qué le pasó a Elías?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Matías respondió por él. Desapareció. O mejor dicho, se integró. Dejó de ser una persona individual y se convirtió en parte del todo. Su cuerpo fue enterrado en el campo donde encontró el libro. ¿Y su alma? Su alma quedó atrapada aquí, esperando regresar, esperando terminar lo que empezó. El anciano cerró el libro. El latido del suelo se detuvo. Y entonces, uno por uno, los habitantes del pueblo comenzaron a acercarse a mí, no para tocarme, para mostrarme algo. Cada uno levantó su manga izquierda, y cada uno tenía el mismo símbolo que yo, pero en diferentes etapas, algunos apenas visible, otros cubriendo todo el brazo, y los más ancianos tenían el símbolo en el cuello, en el rostro, en las manos, como si el símbolo estuviera consumiéndolos lentamente. Todos nosotros somos forasteros que regresaron, dijo la señora Castillo. Todos encontramos el libro, todos lo leímos, todos recordamos quiénes éramos antes, y todos aceptamos nuestro lugar en el ciclo. Algunos tardamos meses, otros años, pero al final todos llegamos a la última página, y cuando lo hacemos, entendemos. Entendemos que el pueblo es eterno, que nosotros somos eternos, que la muerte aquí no existe, solo la transformación. Me mostraron fotografías antiguas en blanco y negro. En una, fechada en 1920, había un hombre con mi rostro. En otra de 1958, había una mujer con mis ojos. En otra de 1883, estaba Elías, y era idéntico a mí. No parecido, idéntico, la misma altura, la misma forma de los labios, la misma marca de nacimiento en el cuello. El pueblo te llama de regreso cada vez, dijo Matías, porque hay algo que aún no has completado, algo que comenzó hace más de un siglo y que solo tú puedes terminar. Por eso encontraste el libro, por eso viniste aquí. No fue casualidad, fue memoria, fue el llamado de tu propia alma pidiendo regresar a casa. No quería creerlo, pero mi cuerpo ya lo sabía. Mis manos reconocían la textura de las paredes de la capilla. Mis pies conocían cada piedra del camino. Mis labios sabían las palabras del rezo antiguo. Y mi corazón latía al mismo ritmo que el suelo, como si siempre hubiera estado conectado, como si nunca me hubiera ido realmente. El anciano abrió el libro de nuevo, esta vez en una página diferente. Me hizo una señal para que me acercara. Lee, dijo, lee lo que escribiste hace más de 100 años. Lee tu propia profecía. Me acerqué temblando. Miré la página y reconocí la letra. Era mi letra, no la letra de Esteban, la letra de Elías, pero eran la misma. Y las palabras decían, cuando regrese ya no tendré miedo. Cuando regrese, sabré que la muerte fue solo un parpadeo. Cuando regrese, leeré hasta el final, y entonces el pacto se cumplirá, y el pueblo podrá descansar, y yo podré descansar, hasta que el ciclo vuelva a empezar. Mis rodillas cedieron, caí de golpe sobre el suelo de piedra, y por primera vez desde que llegué a este lugar lloré, no de miedo, de alivio, porque finalmente entendía, finalmente recordaba, finalmente sabía por qué había vuelto. El pueblo entero se arrodilló conmigo, y juntos, en ese idioma antiguo, rezamos.
Salí de la capilla cuando el sol comenzaba a levantarse. No recuerdo haber caminado de regreso a mi casa, pero de alguna forma llegué. Mis pies conocían el camino, siempre lo habían conocido. Entré y me senté frente a la mesa de la cocina. El libro estaba ahí, mi copia, la que había encontrado detrás de la pared falsa. Pero ahora sabía que no la había encontrado. La había dejado ahí yo mismo, en otra vida, en otro tiempo, para que yo, Esteban, la encontrara cuando regresara. El símbolo en mi muñeca ardía. Ya no era solo un círculo dentro de otro círculo, ahora había líneas que se extendían hacia mi antebrazo como raíces. Sentí el impulso de rascarlas, de arrancarlas, pero sabía que era inútil. El símbolo no estaba sobre mi piel, estaba dentro de ella. Era parte de mí, siempre lo había sido. Abrí el libro en la página 53. Mis manos temblaban, pero ya no era de miedo, era de anticipación, de necesidad, como un adicto que finalmente encuentra lo que ha estado buscando. Y leí: el forastero enfrentará su última decisión. Puede cerrar el libro ahora y vivir el resto de su vida con la duda, con el peso del conocimiento incompleto, con la sensación eterna de que dejó algo sin terminar. O puede continuar, puede leer las últimas páginas, puede completar el ciclo, y entonces sabrá. Sabrá lo que significa ser eterno. Sabrá lo que significa ser parte de algo más grande que uno mismo. Sabrá lo que significa regresar a casa. Pensé en cerrar el libro. Pensé en salir corriendo de la casa, del pueblo, del valle. Pensé en quemar todo y olvidar. Pero entonces me di cuenta de algo. No quería olvidar. Ya había olvidado demasiadas veces. Ya había huido demasiadas veces. Y cada vez que lo hacía el pueblo me llamaba de regreso, en otra vida, con otro nombre, pero siempre yo, siempre atrapado en este ciclo, así que seguí leyendo, página tras página, sin detenerme, sin respirar casi. Las palabras dejaron de ser solo texto, se convirtieron en imágenes, en sensaciones, en memorias que no eran mías pero que ahora lo eran. Vi a Elías en 1883 encontrando el manuscrito enterrado. Lo vi leerlo con la misma fascinación y terror que yo. Lo vi llegar a la última página. Lo vi entender. Y lo vi entregarse. Vi a otros antes de él. En 1847, en 1792, en 1635. Cada uno con un nombre diferente. Cada uno con un rostro que era y no era el mío. Todos parte del mismo ciclo, todos sirviendo al mismo propósito. Mantener vivo el pacto, mantener despierto lo que vive bajo el pueblo, mantener la memoria. Llegué a la página 60. Solo quedaban 3 más. El símbolo en mi brazo ahora cubría hasta mi codo, ardía como fuego frío, como hielo que quema. Respiré hondo y seguí. La página 61 describía el origen del pueblo. Cómo los primeros habitantes llegaron huyendo de algo. Cómo encontraron este valle y sintieron que algo vivía aquí. Algo antiguo, algo que les habló en sueños y les ofreció un trato. Protección, longevidad, abundancia. A cambio de memoria, a cambio de nunca olvidar, a cambio de mantener vivo el ritual. Y ellos aceptaron. Construyeron el pueblo sobre el lugar donde esa cosa dormía. Escribieron el manuscrito con su propia sangre para que las futuras generaciones recordaran, y establecieron la regla. Cada cierto tiempo, alguien nuevo debía llegar, alguien con el alma marcada, alguien que había estado aquí antes, y ese alguien debía leer el libro completo, debía recordar, debía renovar el pacto. Yo era ese alguien, una y otra vez, en cada ciclo, en cada generación. La página 62 me mostró lo que pasaría si no completaba la lectura. El pueblo comenzaría a desvanecerse. Los habitantes perderían lentamente su forma. Se convertirían en sombras, en ecos, en nada. Y lo que vive bajo la tierra se despertaría hambriento, furioso, y no se detendría en el valle. Se extendería, consumiría, hasta que alguien más recordara cómo hacer el pacto de nuevo. No podía permitir eso.
no por el pueblo, sino por todo lo demás, por el mundo que existía más allá de este valle olvidado, por todas las vidas que serían consumidas si yo fallaba. Así que abrí la última página, la 63. Estaba en blanco. Me quedé mirándola, confundido. ¿Era esto? El final era una página vacía, pero entonces vi que había algo, una línea, una sola línea al final de la página, y decía, escribe tu nombre. Había una pluma junto al libro, antigua, de ave, con la punta manchada de algo oscuro que no era tinta. Levanté la pluma. Mi mano temblaba. Sabía lo que significaba esto. Sabía que una vez que escribiera mi nombre, el ciclo se completaría. Yo me convertiría en parte permanente del manuscrito. Mi alma quedaría atada al pueblo para siempre. Ya no como visitante, sino como guardián. Pero también sabía que si no lo hacía, todo se desmoronaría. Acerqué la pluma al papel. Comencé a escribir. Primero la E, luego la S. Pero mi mano se detuvo, porque me di cuenta de algo. No debía escribir Esteban. Ese no era mi verdadero nombre. Mi verdadero nombre era el que había llevado siempre, en cada vida, en cada ciclo. Así que escribí Elías. En el momento en que terminé la última letra, el libro brilló, no con luz, con algo más profundo, con reconocimiento. Y entonces sentí cómo algo dentro de mí se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Sentí cómo las memorias de todas mis vidas anteriores se fundían en una sola. Sentí cómo dejaba de ser solo Esteban, dejaba de ser solo Elías. Me convertía en todos ellos, en el eterno forastero que regresa, en el guardián del pacto. El símbolo en mi brazo dejó de arder. Se volvió frío, permanente y hermoso en su oscuridad. Me levanté. Salí de la casa. El pueblo estaba despierto. Todos estaban en sus puertas, mirándome, no con miedo, con gratitud, con alivio, porque yo había completado lo que ellos no podían hacer por sí mismos. Había renovado el pacto, había asegurado otro ciclo. La señora Castillo se acercó, me puso una mano en el hombro. «Gracias», dijo, y en sus ojos vi lágrimas. Lágrimas de alguien que finalmente puede descansar, porque ahora yo era el guardián, y ellos podían vivir, podían ser, hasta que el próximo ciclo llegara, hasta que otro forastero con alma marcada llegara al pueblo, encontrara el libro, y repitiera lo que yo acababa de hacer. Miré hacia la capilla a lo lejos, y supe que algún día en otra vida volvería a ser el que llega, volvería a leer, volvería a recordar, porque así está escrito, porque así debe ser, para siempre. Han pasado 6 meses desde que escribí mi nombre en el libro, o tal vez han pasado 6 años. El tiempo aquí ya no fluye como antes. Se estira, se curva, se repite. Vivo en la misma casa, camino por los mismos senderos, saludo a los mismos vecinos que ahora me miran con una familiaridad que va más allá de la cortesía. Ellos saben quién soy, saben lo que hice, y yo sé quiénes son ellos. Cada uno tiene su historia, cada uno llegó aquí de la misma forma que yo. Leyeron, recordaron, se entregaron. Y ahora somos una familia unida no por sangre, sino por pacto, por memoria compartida, por el peso eterno de mantener dormido lo que nunca debe despertar. El libro sigue en mi casa. Lo guardo en el mismo cajón donde lo encontré. A veces lo abro y leo las páginas que ahora incluyen mi nombre al final de una larga lista de nombres. Algunos los reconozco de las fotografías antiguas. Otros son tan viejos que apenas se pueden leer. Pero todos estamos ahí. Todos fuimos forasteros alguna vez. Todos regresamos. Y todos volveremos a regresar cuando el ciclo lo pida. Sé que algún día, tal vez en 20 años, tal vez en 100, alguien más llegará a este pueblo. Alguien que buscará silencio o inspiración, o simplemente un lugar donde esconderse del mundo. Y esa persona encontrará el libro. Y yo estaré ahí, observando desde la distancia, esperando que esa persona tenga el coraje de leer hasta el final. Porque si no lo hace todo esto, el pueblo, las vidas, la memoria, se desvanecerá como humo. Y lo que vive bajo la tierra saldrá.
y el mundo conocerá un hambre que no tiene nombre. Esta noche, como todas las noches desde que completé la lectura, caminaré hasta la capilla. Me arrodillaré frente al altar de piedra y rezaré en el idioma antiguo que ahora fluye de mis labios como si siempre hubiera sido mi lengua materna. Rezaré por el pueblo, por los que vinieron antes, por los que vendrán después, y rezaré por mí, por el forastero que fui, por el guardián en el que me convertí, por el eterno viajero atrapado en un ciclo que nunca termina. Y mientras rezo, sentiré el latido del suelo bajo mis rodillas. Sentiré la respiración lenta de lo que duerme, y sabré, con una certeza que me atraviesa como un clavo oxidado, que este no es el final de mi historia, es solo el final de este capítulo, porque el libro nunca se cierra realmente, solo espera. Y yo también espero, hasta que el próximo nombre sea escrito, hasta que el próximo forastero regrese a casa. Comenta abajo qué sensación te dejó esta historia y comparte este video si alguna vez la fe también te hizo temblar.